vamos a hablar un poco de lo que son los factores implicados en el estado nutricional del paciente con fibrosis quística. Para comenzar, la premisa. Definitivamente, el estado nutricional, el mejor estado nutricional en la infancia de estos niños con fibrosis quística, a partir de todos los trabajos que se han ido haciendo de mejoras en los tratamientos, no solamente en la parte pulmonar, sino en la parte de gastroenterología, la invención de las enzimas, el hecho de que antes no comieran grasa para que no tuvieran esteatorrea y ahora sí tienen que comer la grasa, pero tenemos las enzimas. Todos esos recorridos que hemos ido avanzando, definitivamente el mejor estado nutricional implica mejores resultados clínicos y, por supuesto, la sobrevida de los pacientes con fibrosis quística, no solamente en los países del primer mundo, sino en nosotros también en Colombia. Ya tenemos cohortes que van de 30 años de fibrosis quística y que realmente hemos ido mejorando. ¿Por qué mejora la sobrevida y el pronóstico de los niños de fibrosis quística? Por muchas cosas, principalmente mayores reservas de la masa magra, ¿sí?, de la masa grasa, mejor nivel de antioxidantes, tienen cómo defenderse ante esa agresión permanente, esa inflamación permanente que tienen estos niños de fibrosis quística. Mejor respuesta inmune, mejor osificación. No se les olvide, la parte del hueso es fundamental hoy en día. Y el hueso no es solamente calcio y vitamina D, el hueso también es vitamina K, DHA, ¿sí? Mayores fuerzas musculares, especialmente en los músculos respiratorios. Y yo les decía, sí, se han inventado todos los tratamientos de enzimas, suplementos nutricionales, todos los suplementos vitamínicos, el tratamiento para controlar la inflamación en el pulmón, los antibióticos, excelente. Pero definitivamente esos tratamientos sin un buen estado nutricional no va a repercutir en una mejor sobrevida ni en mejor capacidad o función pulmonar. Y esto lo revela los estudios. Índice de masa corporal en percentil 25, por debajo del percentil 25 tienen menor desempeño, obviamente, en la capacidad y función pulmonar que los niños que tienen un índice de masa corporal por encima de 50 y tienen mejor capacidad funcional pulmonar. Ahora sí, ¿qué factores nos van a determinar o a implicar que el niño tenga un mejor o un peor estado nutricional? Estos tres importantes. La mala absorción, pero la mala absorción no solamente es a consecuencia de la alteración digestiva por las enzimas, sino también las alteraciones mecánicas que vamos a ver. El compromiso respiratorio y las complicaciones de estos niños de fibrosis quística. Respiratorias, que generalmente son las más graves, las exacerbaciones pulmonares, las que determinan un peor estado nutricional, que determinan también el alto riesgo de mortalidad, gastrointestinales, hepáticas, endocrinas y óseas. Pero además de estas tres que dije anteriormente, existe una susceptibilidad que depende ¿de qué? De las mutaciones de la fibrosis quística. Tenemos 6 mutaciones, ¿sí? Estas 6 mutaciones genéticas, una no se sintetiza, la otra se sintetiza pero no sale a la superficie, la otra tiene un bloqueo de la regulación, la otra tiene una reducción de la conducción de los electrolitos, la otra se sintetiza, sale, funciona, pero está reducida esa síntesis, y la otra también tiene una vida media más corta. De aquí para allá, estas 3 son niños que tienen suficiencia pancreática. Entonces hay niños con fibrosis quística que tienen electrolitos en sudor normales, pero tienen fibrosis quística, ¿sí? Y son suficientes pancreáticos. Estos de aquí para acá son niños que tienen más compromiso, obviamente, en su falla pancreática, tienen una falla pancreática exocrina y de hecho llevan de la mano un peor posibilidad del estado nutricional de estos niños, ¿sí? Estos, lo pongo entre comillas, de que tienen menor compromiso del estado nutricional, pero no es tan así. Estos niños también pueden tener compromiso del estado nutricional porque hay algunos otros factores, especialmente factores económicos, psicosociales, que implican también la determinación de un buen o un mal apetito en los niños. Entonces vamos a ver estos niños con compromiso digestivo. Una falla pancreática exocrina realmente es el rol fundamental del problema de la mala absorción.
vamos a tener entonces menos enzimas que desdoblan las proteínas, entonces menor alteración, menor capacidad digestiva de las proteínas y por supuesto vamos a tener hipoproteinemia, vamos a tener entonces disminución de las enzimas que desdoblan las grasas, entonces vamos a tener una lipólisis inadecuada, pero también el páncreas exocrino secreta el bicarbonato. Al secretar bicarbonato y no tenerlo en estos niños que tienen falla pancreática exocrina, por supuesto el pH del intestino sigue siendo ácido y no alcalino, y las enzimas pancreáticas se activan en un pH más alcalino que ácido. Entonces vamos a tener alteración digestiva también. Pero tenemos algunas otras cosas. Estos niños pueden tener alteraciones en la bilis, en la conjugación de la bilis, colestasis. También pueden tener peristaltismo alterado, ¿sí? Que son cosas que no dependen de la digestión exactamente. Y por supuesto vamos a tener entonces precipitación de ácidos biliares y la lipólisis inadecuada. Todo esto va a conllevar a un estado de malnutrición por pérdida de grasa en materia fecal, esteatorrea, y arrastra por supuesto otras cosas que dependen de la absorción de la grasa, como son las vitaminas liposolubles, y también arrastra los ácidos grasos esenciales. Pero los niños que no tienen falla pancreática exocrina también tienen problemas digestivos, ¿sí? También tienen problemas en la digestión y en la absorción. Si bien ellos obviamente tienen sus enzimas y van a tener una lipólisis teóricamente adecuada, la alteración en la bilis, al peristaltismo alterado, también obviamente va a impactar negativamente esa lipólisis en el intestino y vamos a tener entonces las repercusiones de igual manera que las repercusiones de un niño con falla pancreática exocrina. Otro problema que no lo planteamos mucho en fibrosis quística inicialmente, la posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano. Y es que estos niños, ¿sí?, con todos los múltiples tratamientos que nosotros nos hemos inventado y que les tenemos que dar para tenerlos en mejor estado a estos niños clínicamente, tienen algunos factores de riesgo. Por ejemplo, uso de supresores del ácido gástrico. El 60% de los niños con fibrosis quística tienen indicados supresores de ácido gástrico. ¿Para qué los usamos? Para contrarrestar esa hipersecreción de ácido, esa acidez que está en el intestino, para que obviamente se activen mejor las enzimas de la terapia de reemplazo enzimático. Y por supuesto estos niños también van a tener más posibilidad de tener enfermedad por reflujo gastroesofágico y también hay que darles un tratamiento farmacológico. Por otro lado, cursan con exacerbaciones pulmonares, entonces que los cultivos, que entonces está infectado, entonces hay que darle el ciclo de antibióticos, los antibióticos. Tienen a veces alteraciones en el peristaltismo intestinal, tienen alteración de la motilidad intestinal y hay pobre hidratación también de ese tracto gastrointestinal. Estos factores de riesgo van a determinar un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Y cómo lo reconocemos nosotros? Tienen dolor de barriga, ajustamos las enzimas, no tiene esteatorrea, no tiene pancreatitis, no tiene problemas hepáticos, debe tener algo más, ¿sí? Se distienden, tienen diarrea y siguen perdiendo peso. No le puedo ajustar más las dosis porque ya están con las 10.000 unidades por kilo día de lipasa y no le puedo ajustar más. No le puedo dar inhibidores de bomba porque ya está con inhibidores de bomba. Entonces hay algo más y el algo más es el sobrecrecimiento bacteriano. Otro condicionante importante, el compromiso respiratorio. Yo les decía que estos niños siempre viven inflamados, ¿sí? Entonces, toda esta alteración de la proteína me va a alterar el movimiento ciliar que tenemos en el tracto respiratorio, me va a producir secreciones más viscosas, vamos a tener inflamación, infección, especialmente por algunos gérmenes típicos de la fibrosis quística y siguen las complicaciones también. Entonces, todo esto va a condicionar que haya mayores pérdidas de proteínas, ¿sí?, que el niño necesita realmente para su estado nutricional. Entonces tenemos mayores pérdidas, pero al mismo tiempo por la infección, por la inflamación, necesita mayores requerimientos. Pero como está con dificultad respiratoria, pues no come, o respira o come, ¿sí? Entonces tenemos muchos obstáculos que tenemos nosotros que obviamente solucionarlos. Y además tenemos complicaciones en los niños con fibrosis quística. Entonces tenemos complicaciones como la diabetes relacionada con fibrosis quística y esto demanda obviamente que el niño tenga la hiperglicemia y esa hiperglicemia va a determinar un consumo mayor de toda la reserva grasa y toda la reserva magra que tiene el niño, pero además pérdida de calorías porque pierden
su glucosa, entonces hay glucosuria, hay cetonuria, enfermedad hepática, entonces colestasis, obstrucción de todos los ductos biliares. Estos niños entonces tienen menos secreción de una bilis que es competente para la digestión y absorción de las grasas. Entonces vamos a tener un empeoramiento de esa mala absorción de las grasas y por supuesto de todo lo que conlleva la mala absorción de las grasas que dijimos, vitaminas liposolubles y también ácidos grasos biliares. De tal manera que los niños se desnutren porque tienen aumento en las pérdidas, aumento en el gasto calórico, pero no hemos tocado esta partecita, inadecuada ingesta de energía. Mal apetito, bajo apetito, no siempre es como dicen en los libros, que el apetito es voraz en los niños de fibrosis quística, no siempre va a ser la característica. Este bajo apetito generalmente lo acompañan en los niños que tienen exacerbaciones pulmonares, infecciones, en niños que están con desnutrición, con mala absorción también, ¿sí? Ellos tienen apetito selectivo también. Las múltiples hospitalizaciones, ¿sí? No hay ningún lugar en el mundo, ningún hospital donde no digan que los niños se desnutren en el hospital, ni siquiera en los países del primer mundo. Los niños se desnutren en el hospital. Y las falsas creencias, asociar la grasa con sintomatología. Entonces, es que cuando come más grasa, tiene gases, tiene distensión, dolor abdominal. Seguramente, porque obviamente le falta más cantidad de enzimas para que digiera esas grasas. Y que la leche, porque nos hemos inventado hoy en día también, que la leche incrementa el moco. Entonces, suspender la leche en los niños, ¿sí? Y por supuesto, yo les decía, los problemas psicosociales. Debe ser muy duro tener un niño con fibrosis quística, que le nazca un niño con fibrosis quística, porque uno sabe el pronóstico, la sintomatología, las complicaciones, y eso altera obviamente la dinámica familiar, ¿sí? Y por supuesto, en Colombia tenemos el agravante de que muchos de nuestros niños de fibrosis quística tienen problemas económicos y las EPS no responden absolutamente a tiempo con todas las cosas. Entonces tenemos que aumenta la necesidad, aumenta las pérdidas y disminución de la ingesta son las causas básicas de este compromiso del estado nutricional. Me va a alterar obviamente la masa muscular, especialmente respiratoria, alteración del parénquima, disfunción del sistema inmune. Eso va a conllevar obviamente a un deterioro de la función pulmonar y así entonces este deterioro se va a infectar, se va a inflamar y vamos a tener entonces un círculo vicioso repetitivo, donde cada vez el niño está peor. No podemos dejar de un lado el compromiso de los músculos y la capacidad de mejora funcional respiratoria a consecuencia del ejercicio y la actividad física. Y es porque el ejercicio y actividad física está determinando algo muy importante y benéfico para estos niños relacionado con el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular y por supuesto el sistema metabólico. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio y la actividad física de estos niños? Básicamente, mejor músculo, mejor masa magra, mejor función pulmonar, mejor metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Mejor sensibilidad a la glucosa, porque ellos necesitan obviamente activar los receptores periféricos para la insulina. Mejor mineralización ósea, muy importante eso, mejor calidad de vida y menor mortalidad. Entonces el ejercicio, y hoy en día ya hay proyectos en donde se determina cierta cantidad de tiempo y qué ejercicios dependiendo del compromiso y de la edad del niño con fibrosis quística. Otros condicionantes que aplican mucho para nosotros aquí localmente, ¿sí? Carencia de centros de referencia, donde existan equipos multidisciplinarios, donde esté el pediatra, el gastro, el neumólogo, la terapista respiratoria, el deportólogo, la psicóloga, la trabajadora social, porque todos hacemos una partecita. Nosotros no podemos ser autosuficientes porque no lo vamos a hacer bien. Y hay carencia de estos equipos multidisciplinarios aquí en Colombia. Seguimiento inadecuado. Entonces no se le ponen los controles al tiempo que es, van variando de médico a médico y van a tener perspectivas diferentes, no todos están entrenados de la misma manera, no se hace el ajuste adecuado de esta terapia de reemplazo enzimático en forma concienzuda, en forma específica de lo que el niño está comiendo de cantidad de grasa.
no se envía a valoración nutricional, ¿sí? Entonces tenemos múltiples problemas. Y por supuesto lo relacionado con las EPS, a lo que nos vemos nosotros con dificultades, y básicamente es en la entrega irregular de estos tratamientos. Y si el niño, la familia tiene problemas económicos, pues no puede salir a comprar sus enzimas pancreáticas. Imposibilidad de autorización de procedimientos o exámenes. A veces necesitamos requerir exámenes, ¿por qué no está subiendo de peso? Entonces necesitamos mirar si es que el niño necesita una dieta especial sin gluten, porque también coexiste una enfermedad celíaca, por ejemplo, ¿sí? O tiene una alergia, o necesitamos algunos exámenes para determinar esa evolución mala en el niño. Y para ello entonces necesitamos hacer una valoración nutricional completa. Esa valoración nutricional no solamente es la antropometría para mirar peso, talla, sino que también la composición corporal, la historia alimentaria, muy importante, ¿sí? Porque no podemos darle un listado al niño, sino tiene que ser un plan de alimentación individualizado para el niño, y por supuesto un estudio bioquímico de esa valoración nutricional. De tal manera que el nutricionista dietista tiene un rol fundamental en este equipo multidisciplinario. Nosotros como médicos no lo podemos hacer, y ella va a cuidar de que las metas nutricionales que existen hoy por hoy a nivel mundial se puedan cumplir. Hemos podido cumplirlas aquí en Colombia, no en todos los niños, pero en una gran parte de nuestros niños, y es básicamente que menores de 2 años tengan un peso talla igual o mayor al percentil 50, y el índice de masa corporal también en mayores de 2 años igual o mayor al percentil 50. Eso nos va a conllevar que tengamos menos complicaciones de órganos comprometidos y por supuesto vaya mejorando la sobrevida. Aquí hay algunas opciones para la intervención nutricional también en las guías, en las mejores prácticas de las guías de fibrosis quística, y es anticiparnos es la clave, ¿sí? Entonces reforzar. ¿Qué es reforzar? La alimentación, cómo lo está haciendo, cómo puedo reforzar naturalmente. Tengo que adecuar el tratamiento de reemplazo enzimático por la cantidad de grasa que está comiendo el niño, ¿sí? Si ya hay malnutrición moderada, tengo opciones, suplementos nutricionales que los puedo usar por vía oral o por sonda, pero creer que todos los pacientes requieren suplementos nutricionales es falso, y eso lo dice el Cochrane, definitivamente. No es mejor un suplemento nutricional que una alimentación bien planteada y reforzada realmente de manera natural, ¿sí? Entonces hay que saberlo usar. ¿Que los podemos usar y tenemos la opción? Sí. En la parte de malnutrición severa, entonces tenemos obviamente nutrición enteral ya más avanzada, una sonda, una gastrostomía, un botón, ¿sí? Y en otras terapias, especialmente niños que no van bien con estas sondas de nutrición enteral o gastrostomías, o niños que se hospitalizan, que están en cuidado intensivo, que no están comiendo bien, obviamente la nutrición parenteral. Mensajes para la casa, para que no me suene nuevamente la campana. El estado nutricional es base de la evolución y pronóstico de estos niños con fibrosis quística. La afectación del estado nutricional se presenta en niños con falla pancreática exocrina, pero también con suficiencia pancreática exocrina. 3 factores condicionantes del estado nutricional: gastrointestinal, no solamente respiratorios, y también no olvidar el compromiso metabólico. Anticiparse es la clave. Entonces, la intervención temprana es fundamental en estos niños con fibrosis quística. Hacer un monitoreo frecuente, especialmente en aquellos pacientes recién diagnosticados, menores de 2 años, donde necesitamos estar ajustando casi que cada semana, cada 15 días, la cantidad de enzimas que el niño toma con respecto a la cantidad de grasa que está consumiendo. Monitorear nutricionalmente, se aconseja que por lo menos deben tener una valoración por un nutricionista entrenado cada 6 meses, y después de que estén controlados o estabilizados, una vez al año. Y el equipo multidisciplinario obviamente repercute sobre el mejor estado de salud y la mejor evolución del paciente con fibrosis quística. Los invito a visitar la página de nosotros, a seguirnos por redes. Tenemos muchas cosas actualizadas en forma sencilla, donde ustedes pueden estar al día con la lectura rápida de diferentes artículos que son novedosos. Muchísimas gracias por su atención.